Igual. Bueno, vamos a orar entonces. Ok. Amén, amén, Oremos. Padre, gracias te damos amén. en esta hermosa noche que nos das el privilegio, Señor, de ¿A dónde? Se aprender de tu metió. palabra. Pedimos que nos ayudes, que sea tu Santo Espíritu que nos capacite, que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé inteligencia. Va. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre del No lo Señor agarres. Jesús. Llamalo, Amén se le y sí. amén. Ok. Pueden poner, por favor, hermanos, en silencio las cámaras. Vamos a dar a ver, ¿a dónde está aquí? Aquí estamos. Ok. Hoy vemos otro tema ahí que lleva un tiempo que está dando guerra a este tema por algunos lugares. Ese tema se llama la teología liberal. Esa teología supuestamente es cristiana. Supuestamente nació en el siglo XIX y era cristianos los que, según ellos, eran evangélicos cristianos de allá de Europa que empezaron a declarar esto de la teología liberal. Esta teología liberal se metió con fuerza en Europa y hay lugares donde se ha metido, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, bueno, en Estados Unidos. Y la cosa principal de ellos es que la razón, lo que yo pienso, tiene más peso casi que la misma Biblia. Así que si yo pienso que fumar no es malo, yo lo puedo hacer. Si yo pienso que tomar no es malo, yo lo puedo hacer. Y nació con fuerza. Otra de las cosas que ellos tenían es que los milagros no se podían demostrar. Entonces, si los milagros no se pueden demostrar, no son algo real, son algo simbólico, tienen otro tipo de enseñanza. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo caminó sobre el agua, no era en realidad sobre el agua porque nadie puede caminar sobre el agua, sino que era en la misma arena donde está el agua que va poniendo los pies uno. Y cosas así empezaron porque en aquel tiempo apareció el modernismo y lo que se llamaba el renacimiento y empezaron a salir la mayoría de filosofías modernas. Entonces no podemos aceptar eso de que Cristo murió y resucitó. Eso no es literal. Eso tiene otra enseñanza espiritual. Nosotros no podemos creer, eso decían ellos, ¿verdad? Eso, les estoy relatando lo que ellos creen y enseñan. Nosotros no podemos creer que una asna habló porque nunca hemos visto hablar a un burro. Entonces eso no es real. Eso tiene otro significado espiritual. Y así ellos iban diciendo cosas que esta enseñanza se metió profundamente en las iglesias, en los ministerios, en los seminarios. Y hoy en día todavía pueden haber algunos por allí, pues hay que defienden este tipo de enseñanza. Entonces, como creo le decía el hermano Gerardo, este tipo de enseñanzas que son erróneas
se ven a nivel de una maestría. Ahora, hay personas que por no estudiar dicen, no, yo no estudio porque ahí te van a meter teología rara. No, más bien cuando algo es cristiano, nos enseñan a que no podemos creer esto, que más bien sepamos que existe eso, pero no lo aceptamos, lo rechazamos. Entonces, el que no estudia dice, perdón, yo no estudio teología porque ahí te enseñan cosas raras que te van a confundir. Ahora, yo no sé si hay algunos lugares donde te pueden enseñar que creas esto. Posiblemente sí, pero la mayoría de los lugares que estudian, que son cristianos verdaderos, te enseñan estas cosas como la hipótesis documentaria, pero más bien para que la rechaces, para que sepas cómo combatirla, para que te prepares bíblicamente, pero para que conozcamos que estas cosas existen y que se meten en medio de la iglesia. Entonces, esta teología pues liberal, como les decía, nació por allá siglo XIX. Y dice aquí, la teología liberal es una corriente de pensamiento teológico que surgió principalmente en el siglo XIX. Se caracteriza por adoptar un enfoque más flexible y adaptativo hacia la interpretación de las escrituras y la doctrina religiosa, a menudo incorporando ideas y conceptos de la filosofía y la ciencia contemporánea de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, en realidad, los estudiosos, no todos, ahí vamos a ver los nombres, eran hombres preparados, digámoslo así, hermanos, eran hombres inteligentes, pero cayeron en el error. Entonces ellos decían, hombre, ¿cómo le decimos nosotros a los científicos, a los estudiosos, de que Cristo caminó sobre las aguas cuando eso no se puede? ¿Cómo les explicamos que la Biblia dice que una asna habló si eso no se puede? ¿Cómo les explicamos que Jesús resucitó a alguien si nadie puede resucitar porque el que muere ya murió? Y empezaron a hacer así y empezaron a meter cosas de la filosofía de ese tiempo. La teología liberal, también conocida como cristianismo liberal, es un movimiento que interpreta la enseñanza cristiana teniendo en cuenta el conocimiento, la ciencia y la ética moderna. Enfatiza la importancia de la razón y la experiencia sobre la autoridad doctrinal. O sea, ellos dicen, bueno, la Biblia es importante, pero más importante es la razón. Ahora, hermano, nosotros somos seres que razonamos. Y Dios permite que nosotros razonemos. Pero no es que porque razonamos, nosotros vamos a decir que nuestra razón es más importante que lo que la Biblia dice. Jamás. Nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestras ideas deben de estar bajo la autoridad de lo que la Biblia nos enseña. Los cristianos liberales, ellos se denominan cristianos, pero en realidad al final no son cristianos. Pero ellos dicen que son porque hablan de Cristo. Ellos creen en Cristo, pero no creen que Cristo hace milagros. Pero ellos se llaman cristianos. Los cristianos liberales ven su teología como una alternativa tanto al racionalismo ateo como a las teologías basadas en interpretaciones tradicionales de la autoridad externa, como la Biblia o la tradición sagrada. La teología liberal surgió del racionalismo y el romanticismo de la Ilustración de los siglos XVIII
y 19. Algunos de los pensadores influyentes en el desarrollo de la teología liberal incluyen a Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher, Albrecht Richard y Adolf Bohm, entre otros. O sea, cuando hablamos de quiénes son los padres de esta teología, estos son los principales. Ahora, hermano, la verdad es que a mí lo que me impulsa que ustedes sepan de esto es para que si alguna vez oyen algo de lo que vamos a decir aquí, ustedes sepan que se está hablando de la teología liberal. Y uno dice, no, yo no acepto eso porque eso no es bíblico. Características de la teología liberal. Adaptación a la modernidad. La teología liberal se distingue por su disposición a adaptarse y revisar la doctrina cristiana a la luz de los valores y pensamientos modernos. Oiga bien, esto implica una apertura a las influencias culturales y filosóficas contemporáneas. Entonces, hermanos, en aquel tiempo, siglo XIX, finales del siglo XVIII, estos hombres que supuestamente se creían cristianos estaban preocupados. Es que no podemos razonar acerca de los milagros. Es que no podemos creer que Jesucristo resucitó porque nadie resucita. Entonces tenemos que dar una respuesta para que los ateos pues digan, oye, lo que estos enseñan sí estoy de acuerdo. Y que también los filósofos digan, claro, yo por eso no quería el cristianismo porque hablan de milagros y todo y eso no lo puedo creer. Entonces estos querían supuestamente dar como una respuesta para que esa gente creyera. Entonces el primer punto de las características es adaptarse a lo moderno, rechazo a lo rígido de las dogmas, a diferencia de la teología tradicional. La teología liberal tiende a rechazar las estructuras dogmáticas rígidas, busca una comprensión más flexible y contextualizada de la fe cristiana. O sea, ¿cómo es posible que un hombre no pueda emborracharse? ¿O cómo es posible que un hombre no pueda tener otras mujeres? Eso es algo rígido. Entonces nosotros no podemos, hay que darle una comprensión diferente. Hay que ver cómo arreglamos eso porque eso es demasiado. En realidad, emborracharse no es pecado. ¿Cómo que va a ir al infierno la gente porque se emborracha o porque una mujer anda con otros hombres? No. Tenemos que darle una respuesta a esto. Esa es la idea de esto, de que no debe de ser muy rígido, ¿verdad? Lo que se está enseñando o viendo. Permítanme, hermano. Bueno, yo creí que quería entrar alguien más. Espéreme. Yo tenía una pregunta ahí, Efraín. Ajá. Esta gente de la teología liberal viene siendo, actualmente se ha venido dividiendo y han llegado, como decir, a salir iglesias tipo los triple S, los salvos siempre salvos, que ellos permiten que se pueda hacer de todo y que siempre van a ser salvos ellos. En realidad no sé si esa es parte de lo que es la enseñanza de la teología liberal, porque no he visto la doctrina de ellos, pero los salvos, siempre salvos, más bien vienen del hipercalvinismo, que es otra cosa muy diferente a esto. Ya.
Entonces creo Ok, que eso salvo siempre salvo viene de la doctrina calvinista, pero son los extremistas. O sea, es una ya, línea muy extrema. O sea, los que son balanceados te dicen, bueno, no es que podés andar en pecado y todo, no. Y son calvinistas, pero estos dicen, no importa que hagas lo que hagas, pero no sé si ellos tienen mezcla de, de la teología liberal. Eso yo lo ignoro, porque no. creo que son mezclados. Creo que son mezclados porque la vez pasada escuchaba un tipo ahí hablando que decía que podía tomar, podía hacer lo que él quisiera y no había ningún problema, ¿verdad? Podría ser, o tal vez no tienen nada que ver, solamente que ellos creen en esa parte que se llama el hipercalvinismo, que no importa lo que hagas, pues vas a ser salvo siempre. Pero habría que estudiar en realidad Ya, si ellos están mezclados. Ok, seguimos entonces. ok. Énfasis en el pensamiento crítico. Se caracteriza por fomentar un enfoque crítico hacia las escrituras y las enseñanzas tradicionales. Los teólogos liberales valoran la capacidad de cuestionar y analizar utilizando el pensamiento crítico como herramienta para la interpretación. O sea, no tanto podemos creer por fe. No es solo obedecer por fe, yo tengo que cuestionar lo que la Biblia me está diciendo. Ese era el pensamiento que nació en el siglo XIX y que todavía hay gente que puede estar manteniendo. Por ejemplo, hermano, hay iglesias en España donde la iglesia sale a las discotecas y van a bailar, salen del templo y se van a fumar ahí afuera y después de fumar pues vuelven a entrar. Y parte de eso es porque ellos tienen cierta idea de esta teología liberal, que la razón, a mí me dice que fumar un cigarro no es pecado, así es que no importa lo que la Biblia me diga, ¿verdad? Esa más o menos es la idea. Incorporación de la filosofía moderna. La teología liberal no teme integrar ideas y conceptos provenientes de la filosofía moderna en su construcción doctrinal. Busca un diálogo constante con los avances filosóficos y científicos de la época. Entonces, más o menos se están ubicando por dónde van ellos. Y ya vamos a ver algunas cosas de las escrituras, qué es lo que creen. Interpretación contextual de las escrituras. Los teólogos liberales tienden a interpretar las escrituras en un contexto más amplio y con mayor atención a factores históricos y culturales. Esto implica una comprensión menos literalista y más contextualizada de los textos sagrados. ¿Qué significa menos literalista, hermano? Bueno, que si la Biblia dice que Adán y Eva existieron en el huerto, en realidad no es que existió Adán y Eva, sino que esa era una enseñanza que significaba que Dios estaba amando al hombre y a la mujer, pero no es que existió Adán y Eva, porque eso es algo literal, no existieron. Esa más o menos era la idea de las enseñanzas y es todavía. Uno de los problemas de la teología liberal es que no pueden creer en los milagros y aspectos que no se comprueban científicamente. ¿Cómo pueden creer que Jesús nació por obra del Espíritu Santo? Eso no puede suceder, eso nunca se ha visto y eso no es normal. ¿Cómo creer que Jesús caminó sobre las aguas o que resucitó a alguien
o que sanó a un ciego? ¿Cómo creer que Ana habló? ¿Cómo creer que Jesús resucitó? Esas son parte de los pensamientos que este tipo de gente tenía. Y hay escritores hoy en día pues que todavía creen cosas así o preguntan. Algunos ejemplos de las enseñanzas de la teología liberal. Historia de la creación, en lugar de adherirse a una interpretación literal, o sea que la creemos, de los primeros capítulos de Génesis, la teología liberal podría verlos como relatos poéticos que transmiten verdades teológicas más profundas sobre la relación entre Dios y la creación. O sea, todo eso que relata la Biblia, que Dios hizo tal cosa en un día, otra cosa, y que estaba Adán y Eva, eso no lo podemos creer así. Eso está hablando de otra forma espiritual. Esa es la idea de lo que ellos más o menos tienen. Adán y Eva, en lugar de interpretar la historia de Adán y Eva como un relato histórico y literal sobre los primeros seres humanos, la teología liberal podría verla como una narrativa simbólica que aborda la relación del ser humano con Dios y con la naturaleza. Entonces, ellos decían, Adán y Eva no existió. Eso no es real. Eso es algo que la Biblia lo habla porque es algo simbólico para decirnos que Dios se relaciona con la creación y también con el ser humano. El diluvio y Noé, en lugar de ver el relato del diluvio como un evento global y catastrófico, la teología liberal podría interpretarlo como una historia que refleja la preocupación de la humanidad por la justicia y la necesidad de vivir en armonía con la creación. Esos son los tipos de ideas que ellos tenían. Ya vamos a ver un video corto. Milagros de Jesús. En lugar de ver los milagros de Jesús como eventos sobrenaturales, sin cuestionar, la teología liberal podría abordarlos desde una perspectiva más simbólica, destacando el significado espiritual y ético detrás de estos relatos. Entonces ellos, todo lo que es milagro, todo lo que no se puede comprobar en un laboratorio, entonces es algo simbólico, no se puede creer que es así, que es correcto. Resurrección de Jesús. En lugar de entender la resurrección de Jesús de manera literal, algunos teólogos liberales podrían interpretarla como un símbolo de renovación espiritual y la continuidad de su mensaje en la comunidad cristiana. Ahora, hermano, yo creo que hasta a esta altura, nosotros que estamos aquí, pues sabemos que todo esto es falso. Nosotros no aceptamos nada de esto ni estamos en duda. Entonces ¿será verdad que el Señor no resucitó? No, pero es importante que sepamos porque esto está muy metido, hermano, hoy en día en iglesias, posiblemente esta doctrina, teología de la prosperidad, más o menos andan mezclados con estas cosas, en realidad, ¿verdad? En muchas de estas cosas ellos están participando. Vamos a escuchar al pastor Sugel, ¿qué nos dice acerca de este tipo de doctrina? Y después vamos a hablar, hermanos. En los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra la iglesia cristiana no ha surgido de otras religiones, sino dentro de la misma iglesia.
es el peligro de la teología liberal, la cual se hace pasar por cristiana, pero niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Rubén, ¿qué es eso de la teología cristiana, teología liberal? Háblanos de eso. Bueno, si es liberal, evidentemente no puede ser cristiana. Y eso es una cosa que vamos a hablar aquí. Pero como hablábamos fuera de cámara, Eduardo, la Biblia ha sido atacada por el diablo, por el enemigo de nuestras almas, desde el huerto del Edén. Desde que el Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Pequeñas acciones, grandes efectos, hacen del mundo un lugar perfecto. Café Select. Él estaba poniendo en duda la integridad de Dios, estaba poniendo en duda la integridad de su palabra. Así que ese ataque ha sido sistemático a través de los siglos, pero ya cuando hablamos de el liberalismo teológico, lo que conocemos como el movimiento de teología liberal, es un movimiento que surge prácticamente a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, porque luego de la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó muy fragmentado. Y muchos se preguntaban cuál es el papel que debe jugar la Iglesia de Cristo para poder reconstruir esta sociedad que ha quedado devastada. Sí. Y algunos decían, bueno, sea cual sea el papel que la Iglesia cristiana va a jugar en esa reconstrucción de la sociedad, indudablemente la doctrina debe jugar un papel fundamental. En otras palabras, estos creyentes entendían que no podemos hablar de cristianismo sin hablar al mismo tiempo de las doctrinas esenciales que definen nuestra fe. Irónicamente, fue precisamente en el contexto de la fidelidad doctrinal donde se libró la batalla más dura que probablemente la Iglesia de Cristo ha tenido, yo diría que desde la época de la Reforma. Es uno de las controversias más grandes que ha surgido en el seno de la Iglesia con la teología liberal, porque ataca los fundamentos del cristianismo. resulta que a final del siglo XIX, por eso te decía que aunque este movimiento nace después de la posguerra, o en la posguerra, mejor dicho, y los elementos que comenzaron a atacar la Iglesia se dieron de antes. O sea, el surgimiento de la teoría, o yo no sé si decir de la hipótesis de la evolución de Charles Darwin, el surgimiento de la psicología freudiana, comenzaron a hacer mella en el seno de la Iglesia. Y a muchos les parecía que si nosotros seguíamos defendiendo el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, su deidad, la doctrina de la Trinidad, de la inspiración e inerrancia de las Escrituras, la resurrección corporal del Señor Jesucristo, el cristianismo iba a perder su bagaje intelectual o su reputación intelectual. O sea, en un mundo... Contigo aprendí a disfrutar la vida. que donde el intelecto parecía ser una amenaza para nuestra fe, muchos llegaron a pensar que la única forma de salvar al cristianismo era liberarlo de todas esas doctrinas tradicionales. Por eso es que se llama liberalismo. O sea, era una forma de liberar al cristianismo de esas doctrinas fundamentales, de manera que el cristianismo se adaptara mejor al mundo moderno. Y es por eso que muchos usan como sinónimo de liberalismo el término modernismo. Fíjate ya cómo básicamente es este movimiento, no importa cómo se llame, liberalismo o modernismo, surge de un intento de querer seguir presentando la fe cristiana como algo que apela intelectualmente al mundo académico. En otras palabras, ellos se sintieron en cierto sentido, podemos decir, avergonzados de lo que creían y querían equiparar las doctrinas, darle un aire de intelectualidad para que no dijeran que el cristianismo es algo primitivo. Cuando muchos de estos jóvenes que se criaron en hogares protestantes comenzaron a llegar a las universidades y todas estas ideas estaban en boga precisamente en las universidades, que estaba
secularizándose, se estaban secularizando cada vez más, estos jóvenes entendieron que estaban en una posición muy difícil. O defendían la fe cristiana que ellos habían heredado de sus padres, defendiendo lo que nosotros creemos, Eduardo, que la Biblia es la palabra todo suficiente, inerrante, infalible, inspirada de Dios, pero a costa de parecer antiintelectuales, o ellos abrazaban todas estas nuevas modas. Y algo que se me olvidó mencionar ahorita, no solamente fue la psicología freudiana, no solamente fue la hipótesis de la evolución de Charles Darwin, también fue la alta crítica. O sea, la alta crítica básicamente lo que decía es, nosotros tenemos que deconstruir las escrituras para poder llegar al mensaje original, porque muchos de estos libros fueron manipulados a lo largo de la historia y un montón de cosas, lo cual tendríamos que hacer otro programa para defender la verdad de que así como Dios inspiró su palabra, también la preservó. Pero eso es otro tema. Sí. El punto es que estos jóvenes se sentían entre la espada y la pared, porque decían, ¿qué hacemos? Porque si queremos conservar intacta nuestra fe cristiana, vamos a parecer antiintelectuales. Pero si queremos amoldarnos a lo que el mundo está presentando, aún dentro del contexto de la teología, nosotros vamos a tener que adaptarnos. Y ahí es que surge, como yo te decía hace un rato, el liberalismo teológico, porque ellos querían liberar la iglesia cristiana o el cristianismo de todas esas doctrinas que nosotros heredamos como tradición, pero una tradición sana. No estamos hablando de un tradicionalismo, estamos hablando de esas doctrinas verdaderas de las Escrituras que la Iglesia de Cristo ha defendido a lo largo de más de 2000 años. Pero el cambiar esas doctrinas, Sugel, es destruir los fundamentos de nuestra fe. Harry and McRib, pruébalo antes que se vaya. Para pa pa pa. Estos cambios tan rápidos en el mundo académico, yo creo que no le dio chance a muchos de estos jóvenes a entender las implicaciones de lo que ellos estaban abrazando. Perdón, ¿por qué tú dices que son estos jóvenes? Bueno, porque el impacto de esto se dio primero que todo en las universidades. Pero ahí habían profesores cristianos y personas, muchas de esas universidades fueron fundadas por profesores cristianos. Y seguramente muchos de esos profesores, no solamente en universidades, sino también en seminarios, abrazaron el liberalismo teológico, como sucedió con el seminario de Princeton, que era un baluarte de la verdad en una época, y sin embargo un grupo como Gresham Machen y otros teólogos tuvieron que salir del seminario de Princeton para fundar el seminario teológico de Westminster como una respuesta al liberalismo, y defender la fe cristiana. Pero yo digo muchos de estos jóvenes porque definitivamente son los más vulnerables a ver estas modas y pensar como parece que aquí hay algo que nosotros todavía no hemos contemplado bien, o tal vez mis padres, porque ya están pasados de moda. Porque déjame decirte algo, Eduardo, ese espíritu no es novedoso. Ese espíritu ha estado a través de los siglos en jóvenes que creen que lo que sus padres creen tiene que ser sometido ahora a un escrutinio, cuando la Biblia es la palabra de Dios. No importa la edad que tú tengas. O sea, tú puedes tener 90 años de edad y la Biblia es la palabra de Dios. Y puedes tener 15 años de edad y tener una mente inquieta y la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Pero estos jóvenes fueron arrastrados por ese tsunami ideológico. Y yo no sé si tú estás pensando lo mismo que yo al hablar de esto. Y es que esto no pertenece a principios del siglo XX. Eso es lo mismo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Porque muchos de nuestros jóvenes, Eduardo, en las iglesias, van a las universidades y escuchan hablar de todas estas ideologías y de la agenda globalista y de que el cristianismo es homofóbico y del movimiento feminista y del movimiento LGBT. Y algunos jóvenes comienzan a dudar si nosotros no estamos un poco atrasados en lo que respecta a estas cosas y si deberíamos tal vez adaptar la fe cristiana para poder dar una respuesta más contundente. Y eso fue exactamente lo mismo que sucedió a principios del siglo XX. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. A mí me gustaría que tú nos explicaras de una manera más detallada cómo esto se ve en el día de hoy.
Eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que quedarnos en el aspecto histórico no nos ayuda mucho. Pero el aspecto histórico nos ilustra mucho, Sujel, a la luz de lo que tú has Totalmente, por eso te decía quedarnos, o sea, pero tenemos que indudablemente tocar el aspecto histórico para poder entender todo esto. Pero quedarnos ahí en el pasado no nos ayuda mucho a entender los retos que la iglesia cristiana está enfrentando en el día de hoy. ¿Cuántas iglesias han abrazado la mentira de que el hecho de decir que la homosexualidad es pecado, eso es homofóbico, y por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo reinterpretar los textos de las escrituras que parecen condenar la homosexualidad? Entonces vamos a reinterpretar todo eso para poder parecer más actualizados a los ojos del mundo. Pero Eduardo, al final de cuentas, eso es una alta traición a la fe cristiana. Y de paso, por si acaso, mencioné el tema de la homosexualidad porque es un tema que ahora mismo está muy candente, sí. Pero es importante entender que los cristianos, los verdaderos cristianos, que de verdad se amparan en la Biblia, no deberían ser homofóbicos. Nosotros condenamos la homosexualidad porque es un pecado que atenta contra la santidad y la justicia de Dios y que le hace un daño horrible a las personas que practican ese pecado. Así que el hecho de querer denunciar esto y el hecho de poder ayudar a personas que practican el pecado de la homosexualidad es realmente amarlos. Ahora, yo quiero dejar claro, Eduardo, que yo creo que un homosexual que no se arrepiente de su pecado va a terminar condenado en el infierno, y un heterosexual que no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo va a terminar en el mismo lugar. Por eso tú dices que es un llamado de amor el que se hace. ¿Por qué? Exactamente. Porque como dice la Escritura, todos somos pecadores y todos estamos condenados y necesitamos confiar en Cristo como nuestro Salvador y ampararnos en su gracia, Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que los liberales de principios del siglo XX atacaron? La autoridad de las Escrituras. Hablamos de la inspiración en el sentido de que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dios inspiró a los autores bíblicos para que escribieran su palabra. De manera que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo cierta y verdaderamente la palabra de Dios. Pero cuando yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, también me doy cuenta que la Biblia es autoritativa. Es una máxima autoridad. Y eso fue lo que los liberales del siglo XX atacaron, y es lo mismo que están atacando los liberales en el día de hoy. Well, eso es como si el maligno hubiera tomado una cabeza de playa, como se dice, para llevar toda esa doctrina, porque esos liberales entonces no eran cristianos. Contigo aprendí a disfrutar la vida. Claro, está negando los fundamentos de la fe. Indudablemente, ¿cómo tú puedes ser creyente si tú niegas que Jesucristo es Dios, o si tú niegas la expiación de Cristo en la cruz, o sea, que Él nos sustituye en la cruz y paga por nuestros pecados? Si tú niegas la resurrección, Pablo dice, si negamos la resurrección, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Así que no se puede ser cristiano y negar esas verdades fundamentales de las Escrituras. El problema, Eduardo, sigue siendo el temor a los hombres. O sea, yo quiero parecer respetable intelectualmente a los ojos de la sociedad, porque de ser así, yo voy a terminar torciendo las Escrituras. Porque muchas de estas cosas, con el rápido avance del secularismo, muchas de estas cosas no parecen ser intelectuales. Que de paso, yo creo que bueno también traer aquí una advertencia. Un problema que se suscitó en muchas iglesias durante el surgimiento del liberalismo teológico fue el hecho de que muchos cristianos se sintieron atacados por un ataque intelectual, y en vez de contraatacar, mostrando claramente que nosotros sí tenemos, como diría una amiga mía, moneda para devolver, nosotros sí tenemos que responder, más bien lo que hicieron fue retirarse de la arena pública y retirarse de las universidades, que era donde estas ideas estaban siendo atacadas. Y de hecho, un mundo, como yo te decía, fragmentado en la posguerra, necesitaba de personas pensantes que le dieran mente a cómo se iba a recomponer todo esto. Muchos cristianos, lamentablemente, Eduardo,
abrazar un anti-intelectualismo que le hizo mucho daño a la iglesia durante mediados del siglo XX. Entonces no podemos volver a caer en ese error. ¿Pero qué pensaban ellos? Que apartándose de esos lugares, universidades, centros de enseñanza, ¿qué van a conseguir? ¿Fue como una protesta? No, ¿Qué? no, que la única forma de proteger a sus hijos, sobre todo, era creando una especie de subcultura evangélica que no supo distinguir lo que era separarse del mundo que aislarse de la sociedad. Porque ciertamente, Eduardo, la Biblia nos llama a una separación. Nosotros fuimos comprados por precio, somos del Señor, no somos del mundo. Pero estamos llamados a ser sal y luz. No pero estamos en el mundo, no nos podemos aislar. Entonces, una cosa es separarme de este sistema pecaminoso del mundo y otra cosa es aislarme de la sociedad. Y eso fue lo que sucedió a principios del siglo XX y yo creo, Eduardo, que ahora en el siglo XXI nosotros no estamos exentos de cometer ese error. Así que aquí tenemos dos extremos que debemos evitar. Primer extremo, querer acomodar la Biblia a todas estas nuevas modas ideológicas, porque ese es el camino al liberalismo teológico. Suhel, en este caso no es acomodarla, es digamos, la doctrina básica que se están planteando ahí. Es torcer las escrituras. Así es. Mira, piensa por un momento en cómo el feminismo ha entrado y ha penetrado en las iglesias cristianas. La Biblia es muy clara en cuanto al hecho de que el hombre es cabeza del hogar, en cuanto a que el liderazgo de la iglesia debe ser un liderazgo masculino, sobre todo cuando hablamos del pastorado, y eso no denigra a la mujer. Otra vez, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son iguales en valor, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. Pero así como en la Trinidad, en la forma de obrar de la Trinidad hay una economía, o sea, una forma de operar en el que el Hijo se somete voluntariamente a la autoridad del Padre, y eso no lo hace menos Dios al Hijo que al Padre, y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, y eso no lo hace menos Dios que el Padre y el Hijo. Bueno, de la misma manera, en la iglesia, en el hogar, hay una estructura de autoridad, y Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Pero ¿qué pasa en el día de hoy? Que el feminismo que comienza, nosotros hicimos un programa hace mucho sobre el movimiento feminista con Simone de Beauvoir, con Betty Friedan, eso penetra en la iglesia, sobre todo a través del Concilio Mundial de Iglesias, y para la década de los 70s, la influencia del feminismo en la iglesia ha sido brutal, muy fuerte, monumental. ¿Qué pasa con esto, Eduardo? Lo que dice Wayne Grudem, el teólogo, él dice, el feminismo evangélico es el camino hacia el liberalismo teológico. ¿Por qué? Porque otra vez, para tu poder defender tu postura feminista dentro de la iglesia, tarde o temprano tú vas a tener que comenzar a torcer textos que están muy claros en las Escrituras, como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, donde Pablo dice, Dios creó primero a Adán y luego a Eva, sí, y puso a Adán como el maestro, el que debía enseñarle a Eva la palabra de Dios que él recibió directamente del Señor. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que Satanás pasó por alto la autoridad de Adán y fue directamente a Eva. Y es Eva la que arrastra a Adán a seguir en el pecado. Y Pablo dice, noten lo que sucede cuando la mujer asume un liderazgo que no le corresponde, porque eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Así que esto no es un asunto cultural. Esto no es porque en el primer siglo, en la sociedad grecorromana, la mujer estaba subyugada por el patriarcado. No tiene nada que ver. Un diseño de creación, Suhel. Es un asunto teológico, tiene que ver con la creación y tiene que ver con la misma Trinidad y cómo funcionan las tres personas de la Trinidad en su obra de redención en el mundo. Entonces, otra vez, nosotros tenemos que volver a los fundamentos, o como dice Judas, nosotros tenemos que luchar por esa verdad, esa fe que nos fue revelada a través de los apóstoles en el siglo I. No importa cuántas modas ideológicas surjan en el mundo, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios.
la Biblia sigue siendo nuestra máxima autoridad. Y si la Biblia dice que esto es blanco, es blanco. Y si la Biblia dice que esto es negro, es negro. Amén. Nosotros no podemos jugar con eso, Eduardo. Joel, tú nos has definido lo que es ese liberalismo teológico, nos has explicado su historia, has puesto 2 ejemplos de cómo eso se ha filtrado en la iglesia moderna cuando tú hablas del feminismo, cuando tú hablas de que muchos tuercen textos para justificar el homosexualismo. Mi pregunta es ahora, ¿qué debemos hacer como líderes, pastores en las iglesias ante esta presión que es muy sutil? Porque tú decías algo que es el fruto del temor a los hombres, que es el fruto de querer ser aceptados en la sociedad, que es en otras palabras, yo te diría que es tratar de conformarse a este mundo en cierto sentido. Mira, ¿qué debemos hacer? Yo creo que Pablo da la respuesta en Romanos capítulo 12, no os amoldéis a este siglo, porque el liberalismo es parte de la filosofía de este siglo. No os amoldéis a este siglo, sino dejes de transformar por la renovación de vuestro entendimiento. ¿A través de qué? A través de las escrituras. Yo tengo como líder... Pero si es a través de las escrituras y están negando las escrituras, bueno, de su inspiración y autoridad. Como líderes cristianos, nosotros tenemos que dejar muy claro en nuestros púlpitos que tenemos la plena convicción de que la Biblia es lo que es. Okay. La palabra inspirada, infalible, todo suficiente de Dios. En segundo lugar, yo creo que la predicación expositiva es una gran ayuda aquí, Eduardo, porque al predicar expositivamente en las escrituras, para los hermanos es muy claro que tú no estás torciendo el texto bíblico para plantear tus opiniones como pastor. Tus opiniones, mis opiniones, no valen un centavo. Lo que vale aquí es la opinión de Dios. Y cuando tú predicas el texto en su contexto, tú estás enviando ese mensaje de que el texto es rey, no el pastor. El pastor no es rey en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos ha dejado su palabra. Entonces yo creo que mientras más fiel es un pastor predicando la palabra de Dios en su contexto, está enviando más claramente ese mensaje. Pero en tercer lugar, Eduardo, cuando tú preguntas qué debemos hacer, una de las cosas que vino a mi mente fue estar dispuestos a sufrir. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir que el mundo nos vea como gente tonta. Tenemos que estar dispuestos a sufrir el hecho de que algunos nos vean como personas que no están a la par intelectualmente, pero aún tenemos que estar dispuestos a sufrir prisión si fuera necesario. Tenemos que estar dispuestos a sufrir burla, rechazo, lo que sea, porque es lo que la iglesia verdadera de Jesucristo ha sufrido a lo largo de 20 siglos de historia, y nosotros no somos la excepción. Ustedes no son del mundo, dice el Señor, y por eso el mundo os aborrece. Esto no tiene que ver con la nueva moda del liberalismo teológico o del movimiento feminista o la ideología de género. El verdadero cristianismo siempre ha estado bajo ataque. El mundo siempre ha aborrecido a los creyentes porque aborrecen a Jesucristo y nosotros somos sus representantes. Entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ahora es triste ver cómo muchos seminarios teológicos han sucumbido ante estas corrientes doctrinales y cómo se están preparando muchos hombres para el ministerio, entre comillas. Que formados en esta postura liberal, y eso está afectando muchas iglesias, Sujel, porque llegan estas personas a las diferentes iglesias en diferentes lugares donde quizás hay personas que no han sido tan instruidas teológicamente y estas personas son buenos oradores y suenan muy conocedores de lo que están diciendo con mucha intelectualidad. Pero tú sabes lo irónico de todo esto. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentira. Sí. ¿Quién puede ser más inteligente que Dios? Si nosotros descansamos en la revelación divina, nosotros tenemos nuestras mentes alineadas con la verdad verdadera revelada de Dios en su palabra.
cuando nuestros hijos estaban creciendo, una de las cosas que Gloria y yo, mi esposa y yo le decíamos era, hijos nuestros, nunca tengan problemas en plantearnos las dudas que les surjan. O sea, no piensen que nosotros nos vamos a ofender. Digan cualquier cosa que a ustedes les preocupe, cualquier duda que les venga con respecto al cristianismo. Y una frase que yo les repetía mucho a mis hijos era, la Biblia aguanta cualquier ataque intelectual. Entonces yo no tengo que desechar las escrituras para volverme verdaderamente inteligente. Ese es mi punto. Es un irónico aquí. No, lo que estamos haciendo es oscureciendo el entendimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, lo que está sucediendo aquí no es que algunos que profesan la fe cristiana se están volviendo más inteligentes y por eso están abiertos a todas estas modas. Lo que está sucediendo Se están cediendo más y se están apartando de la verdad. de la verdadera verdad, de la verdad verdadera. Se Sí. están apartando de la verdadera inteligencia. Porque dice en Proverbios capítulo 2 que es el Señor el que da la verdadera inteligencia. Así que no es apartándonos de la Escritura, es volviendo a ella, que nosotros seremos verdaderamente inteligentes y sabios. Joel, nos queda un minuto de programa. Una última exhortación. Una cosa es defender teóricamente que la Biblia es la palabra inspirada, infalible, inerrante y todo suficiente de Dios. Y otra cosa, Eduardo, es que yo viva conforme a esa verdad. Podemos atacar el liberalismo teológico, pero a final de cuentas, si nosotros no somos obedientes a las Escrituras, si nosotros no dejamos que la Biblia sea nuestro rey, no porque creemos en un papa de papel, como decían los liberales, Sí. sino porque creemos que fue Dios que inspiró ese libro, entonces de nada sirve que nosotros ataquemos el liberalismo, porque al final nuestra vida tampoco se está amoldando a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Seamos coherentes con esa verdad. Joel, Ok, hermanos. Quiero escucharles. Aportación, preguntas. Sí, A ver, mi hermano Gerardo. pastor, mire que me quedé con algo que, bueno, ahorita lo del final que le estaba diciendo que en verdad que la Biblia es la palabra de Dios y es la que tenemos que defender, ¿verdad? Sí. Y me llamó mucho la atención que dijo él que todo este movimiento de la teología liberalismo, tiende a torcer la escritura muy fácilmente, ¿verdad? Y por eso es que ahora han surgido muchas denominaciones ahora que pues hasta hay discotecas en algunas iglesias. No sé si se ha fijado usted creo que aquí en Colombia y Venezuela había una iglesia que era discoteca. Wow. Y que los jóvenes podían ir a bailar y todo, reggaetón y todo eso, No cristiano, había oiga, ve bien. Sí, sí, y entonces me llama mucho la atención eso porque, como dijo el pastor Sudel, que es muy fácil torcer las escrituras, ¿verdad? Y poder engañar a las personas, ¿verdad? Sí. Sabiendo de que tenemos la palabra de Dios que es inerrante, que es algo que en verdad nos guía a toda luz, ¿verdad? Que creo que prácticamente nosotros nos equivocamos muchas veces, como dijo el pastor Sudel, porque llegan muchas personas de que saben mucho la palabra, pero llegan con estas doctrinas que en verdad falsamente engañan a los cristianos, pastor. Los engañan por tanta elocuencia con la que llegan ellos, pero alejados mucha de la Biblia, en verdad, alejados de la Biblia. Simplemente creo que todo en resumen lo que habló el pastor me llama la atención de que tenemos que estudiar la Biblia, que ahí está la verdad en todo. Amén. Ahora una cosa que quería decirles, hermano. Ese pastor Sugel se ve que está bien preparado, ¿verdad? Sí. Yo he visto que sí, pero hay veces que he visto algunos temas de él un poco controversiales, Sí, ¿verdad? sí, Pero, por ser bautista, él tiene ajá, sus cosas que va en el área bautista, ¿verdad? correcto. Pero él se ve que está bien preparado, o sea, para nosotros es una riqueza la mayoría de las cosas que él está explicando.
Entonces, lo que Sí. les quería decir a ustedes es que prepararse no es malo. Buscando a Dios en oración, ¿verdad? Estando centrado, porque el problema es que hay gente que dice, no, es que si yo estudio teología me voy a volver un hereje. Eso es mentira. Ahora, si uno estudia en un seminario que son de la teología liberal, pues tal vez alguien va a quedar enredado. Yo humildemente les digo que si yo entrara mañana a un seminario de teología liberal, ahí nomás me doy cuenta y me salgo. Porque ya desde que los escuché decir de que no podemos creer en la Biblia porque hay cosas que no hay que explicar, no, digo yo, aquí no. Ahora, no sé si siendo nuevo, sin conocer la Biblia, tal vez hubiera caído atrapado, pero a esta altura no, ¿verdad? No va a ser así fácil. Pero todo esto lo que les quiero decir es que es importante estudiar. A mí me parece que lo que hemos estado viendo en estos 7 meses nos ha ayudado para estar más atentos, para defender la fe, para creer más en el Señor y saber que estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Y que debemos de defender la Biblia. Recordar que la Biblia es la palabra de Dios, no es que contiene, es la palabra de Dios. Quiere decir que creemos que no tiene error, ¿verdad? Que la Biblia no falla, es inefable. Y eso nadie nos va a sacar de allí, de eso. Y eso es lo que hizo este movimiento liberal, ¿verdad? Como ya lo explicó bastante el pastor Sugeli, lo estuvimos viendo también en el PowerPoint que yo les puse, de que ellos querían defender por lo que se daba en ese tiempo la filosofía. Bueno, ¿cómo le explicamos a un filósofo que una burra habló? No hay. Entonces, tenemos que decir que eso no es verdad, pues que eso es algo simbólico. Pero nosotros sabemos pues que es la verdad, estamos seguros de que es la palabra de Dios. No sé si hay algo más, hermano Gerardo. No, creo que estoy bien ahí, pastor. Creo que fue bien claro lo que explicó él y pues más lo que usted estaba diciendo, que prácticamente lo mismo que él dijo, ¿verdad? Pues esto comenzó desde el siglo XIX al siglo XX más o menos, al principio, finales. Es lo que ya está ocurriendo últimamente. Si usted se ha fijado, pastor, que ahora están queriendo como que la palabra de Dios sea cambiada. Muchas veces quieren poner ahora como contextos diferentes a la palabra. Y no sé si se ha dado cuenta de que como están viendo que hemos entrado a un nuevo siglo, ¿verdad? Y estamos como queriendo cambiar la escritura, haciéndola más fácil todo, creyendo cosas que ya están escritas y que fueron así. Ahora quieren como justificar cosas como que no fueron para que la gente crea más fácilmente, pero como no hay necesidad de andar haciendo que la gente crea, sino que Dios es el que hace que crea por medio de la palabra. Amén. Y sí, creo que hay que tener bastante cuidado con ese tipo de movimientos porque son muy ágiles, como estábamos hablando al principio. Nosotros tuercen la escritura y hacen que las personas rápidamente caigan y hacen congregaciones enormes de eso, pastor. Sí. Es lo que decía Suel. Hay iglesias grandes, de verdad que sí. Y se mueven millones de dinero y todo. Y están metidos en ese tipo de creencias. Sí. Alguien dijo por ahí, no sé si este pastor Sugel o un pastor español, hay gente que dice que no hables del infierno ni nada porque ofende a la gente. Y dice él, si la gente lleva años ofendiendo a Dios, ¿y por qué vamos a decir que no digamos la palabra porque ofende a la gente? Si la gente lleva años de estar ofendiendo a Dios, y es una gran verdad, ¿verdad? No sé si el hermano Danilo tiene algo allí que agregar.
Yo creo que la próxima vez porque son varias preguntas Sí, y varios comentarios, ¿verdad? La próxima vez al inicio voy a tratar de sacarlas, ok, de exponerlas ahí para ver, ¿verdad? Porque son varias cosas que anoté también y me gustaría escucharlo otra vez más, el video, ok, me ¿verdad? parece bien. Entonces vamos a orar, hermanos. Estoy grabando el video y ya mañana o pasado está puesto por ahí para que pues siempre aprovechen escuchar, ¿verdad? Oremos pues. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por el privilegio que nos das de estar preparándonos, Señor, de que nos adviertes, que guardemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que no seamos confundidos por nadie ni por nada, y que defendamos tu palabra, que amemos tu palabra, que guardemos tu palabra. Ayúdanos a todos que tenemos necesidad, Padre, y te damos gracias, Dios, en el nombre de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga Amén. entonces. Mi hermano Danilo, me Bendiciones, recuerda pastor. que vas a Dios les actualizar bendiga. con las Amén. preguntas Dios en la les clase. bendiga. Amén, amén, amén. Ok. Yo también ahí Está bien. tengo una también que ahí la vamos a discutir también. Ok, pues Dios les bendiga. Vaya. Buenas Bendiciones, noches. pastor Nos vemos. Danilo, un placer. Buenas noches. Ok, Dios Feliz te noche, bendiga. pastores. vaya Amén. igual, Amén. bendiciones. Ok. ¿Qué dice mi hermano? ¿Hoy fue confundido en la clase o no? No. ¿Verdad?